Hoy vamos a meternos de lleno en una historia que vemos todos los días, pero en la que pocas veces pensamos, la del mapa de España. Una forma de entender cómo algo tan complejo puede explicarse de una manera mucho más clara. La respuesta a esta pregunta tiene dos claves que son inseparables. Por un lado, la geografía, claro, pero sobre todo su historia, que es larguísima y está llena de giros. Es que para entender el mapa de hoy hay que empezar un viaje muy atrás en el tiempo. Venga, pues vamos al lío. Para encontrar el origen del mapa actual, no vale con irse al siglo pasado, ni siquiera al anterior. No, tenemos que retroceder miles de años hasta los primerísimos pueblos que habitaron la península ibérica. A ver, antes de que llegaran los romanos, la península era, un auténtico mosaico. Estaban los íberos, los celtas, colonias fenicias, cada uno en su zona, sin una estructura que los uniera. Y entonces llega Roma y lo cambia absolutamente todo. Por primera vez, alguien impone un orden administrativo para todo el territorio. Lo llaman Hispania y lo dividen en provincias que seguro que suenan: la Bética, la Tarraconense, Lusitania. Digamos que este fue el primer boceto, la primera vez que se pensó en la península como una unidad. Claro, pero los imperios no duran para siempre y el romano, pues cayó. Los visigodos que vinieron después intentaron mantener esa unidad, pero el gran punto de inflexión llega en el 711 con la invasión musulmana. Ahí la península se parte literalmente en dos mundos. Al sur, el esplendor de Al-Ándalus, y al norte, en las montañas, el germen de lo que vendrá después, los reinos cristianos. Esta fractura es fundamental para entender todo lo que pasa a continuación. Es que, de hecho, esa división que acabamos de comentar es clave. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos de dónde vienen muchas de las comunidades autónomas de hoy, la respuesta está justo aquí. Nace de esos pequeños reinos cristianos del norte y de cómo poco a poco fueron expandiéndose hacia el sur durante siglos. Y ese proceso larguísimo es lo que conocemos como la Reconquista. Pero ojo, no hay que imaginarlo como una guerra continua de 800 años. Era mucho más complejo. Fue sobre todo un proceso de creación de identidades. Reinos como el de Asturias, que luego da lugar al de León, Castilla, que empieza siendo una zona de frontera llena de castillos, de ahí su nombre, o la Corona de Aragón, que fue una potencia en el Mediterráneo, todos ellos fueron creciendo, a veces peleándose entre ellos, a veces uniéndose, y forzando unas personalidades políticas y culturales muy fuertes. Y esas personalidades, como vamos a ver, llegan hasta hoy. Y lo más curioso es cómo esas historias medievales siguen muy presentes. Por ejemplo, la leyenda de las 4 barras de la bandera catalana, o las cadenas del escudo de Navarra, que se dice que vienen de la batalla de las Navas de Tolosa. A ver, no son solo anécdotas, son símbolos potentísimos que sirven para conectar el presente de estas tierras con un pasado heroico, con un origen propio y diferenciado. Vale, avanzamos en el tiempo. Finales del siglo XV, los reyes católicos, la conquista de Granada, el mapa ya se parece bastante al que conocemos. Pero claro, aquí surge un problema nuevo, una tensión que va a marcar los siguientes siglos. Muy bien, tenemos una única corona, pero ¿cómo se gobierna un territorio formado por reinos que hasta ayer eran independientes y que tienen sus propias leyes e instituciones? Y aquí está el concepto clave, la unión dinástica. Es fundamental entender esto. No fue una fusión, no se creó un país llamado España de la noche a la mañana. Lo que hubo fue una unión personal. Isabel era reina de Castilla y Fernando, rey de Aragón. Cada reino seguía lo suyo, con sus cortes, sus leyes, sus impuestos y hasta sus propias fronteras internas. Por eso en la época se hablaba de las Españas, así, en plural. Este modelo tan particular lo heredan los Austrias y además lo proyectan sobre un imperio mundial. Casi nada. Pero claro, mantener ese imperio costaba muchísimo dinero y soldados. ¿Y quién pagaba la fiesta? Pues principalmente Castilla, que con el oro y la plata que venían de América era el motor económico y militar. Mientras tanto, los reinos de la Corona de Aragón, amparados en sus fueros, en sus leyes propias, contribuían mucho menos, y esto, claro, generaba desequilibrios. Y aquí es donde chocan dos formas de ver el Estado. Por un lado, los Austrias, que gobernaban, digamos, un conjunto de reinos distintos bajo un mismo rey. Pero este sistema era poco eficiente. Y cuando el conde duque de Olivares intentó que todos los reinos aportaran por igual al esfuerzo militar con la famosa unión de armas, ¿qué pasó? Pues que Cataluña y Portugal se rebelaron. El modelo de respetar los fueros chocaba de frente con las necesidades de un imperio que se estaba desangrando. El cambio radical llega con una nueva dinastía, los Borbones, que venían de Francia. Después de la Guerra de Sucesión, el nuevo rey, Felipe V, trae el modelo centralista francés bajo el brazo y lo aplica con los decretos de nueva planta. ¿Qué significó esto? Pues básicamente el fin de las leyes e instituciones propias de los reinos de la Corona de Aragón, que habían luchado en su contra. Fue el primer gran intento de crear una España centralizada y uniforme. Eso sí, Navarra y el País Vasco, que le habían apoyado en la guerra, pudieron conservar sus fueros.
Y con esto nos plantamos ya en los siglos XIX y XX, una época de cambios brutales. Llegan las ideas liberales, las revoluciones, las guerras, y en medio de todo ese caos se va a buscar una solución ya moderna, una solución democrática, a esa tensión histórica entre la unidad y la diversidad territorial de España. El gran proyecto de los liberales del siglo XIX era construir un Estado moderno, racional, eficiente. Y para eso había que empezar por el mapa. Querían acabar con el lío de antiguos reinos, señoríos y jurisdicciones. Su idea era crear divisiones lógicas, las provincias, basadas en criterios de población, de geografía, que todo fuera más sencillo de administrar. Después de algunos intentos fallidos, fue Javier de Burgos, en 1834, quien diseñó la división provincial que con poquísimos cambios es la que tenemos hoy. Saltamos en el tiempo. Pasamos por una dictadura, a la de Franco, que fue un periodo de centralismo extremo. Y con la llegada de la democracia vuelve a surgir la gran pregunta de siempre: ¿cómo organizamos España? Y la respuesta, la que se consideró definitiva, se plasmó en la Constitución de 1978, con un modelo que no se había probado antes. Y aquí lo tenemos, la solución final al enigma que planteábamos al principio, el Estado de las autonomías. Es un modelo que intenta hacer malabares. Por un lado, reconoce que España es diversa, que hay nacionalidades y regiones con una historia y una cultura propias, y les da derecho al autogobierno. Pero por otro lado, todo esto dentro de la unidad del Estado español. Es en esencia el gran pacto que se alcanzó para intentar resolver esa tensión de siglos entre el centro y los territorios. Y justo el artículo 2 de la Constitución lo resume perfectamente. Por un lado, habla de la indisoluble unidad de la nación española, pero justo después reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Las dos cosas a la vez. Entonces, ¿cómo se consigue que esto funcione en el día a día? Pues la clave está en las reglas del juego del propio sistema democrático. Claro, porque la democracia no es solo votar. Es un conjunto de principios que sirven precisamente para gestionar estas complejidades. El gobierno de la mayoría tiene que respetar a las minorías, por ejemplo, las culturales o lingüísticas. La igualdad de todos ante la ley tiene que encontrar la forma de encajar con derechos históricos como los fueros. Y sobre todo, hace falta mucha tolerancia y respeto para que identidades distintas puedan convivir en un mismo proyecto. Y en el caso de España, este juego democrático tiene varias pistas. Por un lado está la democracia representativa, la de toda la vida. Votamos para elegir a nuestros representantes en el Parlamento de nuestra comunidad y en el Congreso. Pero el modelo autonómico también tiene mucho de democracia participativa, porque las comunidades autónomas tienen voz y capacidad de decisión en muchos asuntos que les afectan directamente. Ahora, que nadie piense que con esto se acabó la historia y se cerró el debate. Para nada. Precisamente porque estamos en democracia, la discusión sigue abierta. ¿Hasta dónde llegan las competencias del Estado y hasta dónde las de las autonomías? ¿Cómo se financia todo esto de una forma justa? ¿Sirve el Senado para lo que fue diseñado, como una Cámara de Representación de los Territorios? Todos estos son debates del día a día y demuestran que el modelo no es algo cerrado, sino que está vivo y en constante evolución. Así que, después de este viaje desde los romanos hasta hoy, vemos que el mapa de España no es una simple foto fija. Es más bien un palimpsesto, un pergamino en el que se ha ido escribiendo y borrando durante siglos. Cada capa, cada reino, cada ley ha dejado su marca. Y por eso la pregunta final no es tanto de dónde viene el mapa, sino hacia dónde va, si todos estos debates que siguen abiertos hoy volverán, de alguna forma, a redibujarlo en el futuro. Porque como hemos visto, la historia en realidad nunca se detiene.